Yajaira Urresta. Ante el Pleno de esta Asamblea Nacional, con total responsabilidad y conciencia por mi país, por mi gente. Con la misma responsabilidad con la que defendí 2 días seguidos las pruebas de cargo presentadas ante la Comisión de Fiscalización, en donde no quedó ninguna duda de que la señora ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ha incumplido con la función conferida por la ley y la Constitución de nuestro amado país. Esta Constitución que nos confiere derechos, pero que también nos atribuye responsabilidades, porque asumo que todos los que estamos ocupando un cargo público que debemos actuar bajo estricto apego a la Constitución, con transparencia, responsabilidad, pero sobre todo con profundo amor de patria. Fueron varios días, señor presidente, mostrándole al país que la señora ministra Gabriela Sommerfeld no está capacitada para ejercer su cargo público y además que no tiene ni la calidad moral ni ética para dirigir esta cartera de Estado de Cimiento, su falta de preparación por cubrir los intereses de sus amigos y familiares. En fin, nada que nos sorprenda de quienes hoy dirigen el Ecuador. Las decisiones que se tomen en política exterior son cruciales y fundamentales, señores asambleístas, porque determinan lo que proyectamos como país y además la protección a nuestros migrantes es fundamental. Este país, que de por sí hoy está roto y en medio de una guerra interna como consecuencia de una crisis insostenible, con una mirada indiferente de quienes han encargado esta distribución de poderes, lo que por lo tanto tiempo se ha construido con amor y sacrificio, ahora es sálvate si puedes. Y claro que nos compete, señores asambleístas, que en consecuencia del mal manejo de la política exterior que ha provocado esta señora ministra en sus manos, con gente inexperta, imprevista, irresponsable, y que nada de esto les importa sobre nuestros migrantes, a quienes lamentablemente se les ha quitado el derecho de acceder a los servicios consulares. ¿Acaso no los conmueve las familias a las que secuestraron en México solo por ser ecuatorianos mientras trataban de llegar a Estados Unidos? ¿Acaso a ustedes, señores asambleístas, no les es dimensionada las pérdidas y sobre todo el significado de los impases que hemos tenido tanto con México y con Rusia? Señores asambleístas, este juicio político es absolutamente el inicio que ha llevado a tener una responsabilidad de investigación y fiscalización, pero también es el camino que nos hace posible para que dejemos un precedente de que no es una persona capacitada, la señora ministra, que esto nos llene de indignación y de rabia, porque no es bueno para nuestro país tener a personas improvisadas. Confío en que cada uno de ustedes ha tomado ya el tiempo suficiente para revisar las pruebas presentadas, los argumentos que hemos sostenido en este largo juicio político, y que obviamente esto no nos puede hacer ciegos, ni sordos, ni mudos para tomar una decisión de país. Señor presidente, he enviado una moción para que se dé paso al juicio político en contra de la señora ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, por incumplimiento de funciones, que lamentablemente ha llenado de dolor y pérdida a nuestro país. Gracias. Interviene la asambleísta Sofía Espín. Los asambleístas que quieran profundizar, por favor, sobre lo que fue el juicio político a la señora Gabriela Sommerfeld, van a encontrar suficientes elementos para tener la convicción de que este juicio político debe continuar. Lo que descubrimos en este juicio político es absolutamente grave. Descubrimos, por ejemplo, que familiares de la señora Gabriela Sommerfeld se han beneficiado de la ruptura de relaciones con el país, con México, con el Estado de México. ¿Por qué? Porque familiares de la señora canciller Sommerfeld tienen acciones en Avianca. Esta gravedad de las cosas que se descubre en este juicio político tienen que ser planteadas en el Pleno de la Asamblea Nacional en medio del proceso de juicio político. Este juicio político no debe parar en este momento. También, por ejemplo, descubrimos que la señora canciller Gabriela Sommerfeld tiene empresas en paraísos fiscales rompiendo las leyes ecuatorianas que lo prohíben. Nunca debió ser funcionaria pública. Eso es lo que hemos encontrado en medio de este juicio político. Y también, reitero lo que ha dicho mi colega asambleísta Lenín Barreto. La señora Sommerfeld, su gran defensa fue que este es un tema de patriotismo. Que es un tema de patriotismo haber invadido una embajada de un país hermano latinoamericano como México. Pero lo que nunca pudo responder es si había en los convenios internacionales alguna excepción para entrar a una embajada. ¿Cuál fue el articulado que utilizó el gobierno del Ecuador para incurrir armadamente a una embajada de un país hermano como México? Eso no lo pudo responder. No pudo, por ejemplo, contradecir lo que en su momento dijo el presidente de la OEA, quien ratificó que las misiones diplomáticas, las locaciones diplomáticas son inviolables. Y en realidad ella no ha defendido al Ecuador. Ella ha defendido a un gobierno nefasto, que es el gobierno de Noboa, que estaba en campaña. Porque también pudimos revisar, por ejemplo,
en medio de ese proceso de juicio político, las declaraciones del señor Noboa a un medio internacional, el New Yorker, en donde él confiesa que tenía que tomar capturado al ex vicepresidente Jorge Glass, porque si no, perdía un proceso de elecciones de la consulta popular. Es decir, toman la decisión de incursionar armados a una embajada de un país amigo, como es México, porque tenían que ganar una elección. No les importó, señor presidente y señores asambleístas, no les importó lo que se venía después. ¿Qué se venía después? Nuestros migrantes olvidados. Conocimos en este proceso de juicio político que en este momento nuestros migrantes están abandonados. Ese mismo día que la señora Sommerfeld recibía una condecoración por parte del presidente Noboa, ese mismo día migrantes ecuatorianos estaban siendo asesinados en México porque no había ninguna protección de ella ni de este gobierno para nuestros migrantes ecuatorianos. Eso es lo que ha pasado después. Y nos llegó a decir que su gran ayuda a los migrantes era abrir una locación, un punto de atención en Houston, en Estados Unidos, no en México. Por eso, este juicio político debe continuar, para que todos los asambleístas conozcan lo que se descubrió en medio de este juicio político. La señora Sommerfeld fue parte de quienes tomaron la decisión de irrumpir con la seguridad del país a una embajada de un país hermano como México, rompiendo la Convención de Viena, rompiendo la Convención de Caracas, y quedó absolutamente claro que no hay excepción, que las misiones diplomáticas son inviolables y que rompieron tanto tratados internacionales también como leyes ecuatorianas, y que rompieron también la Constitución de la República, que habla de que Ecuador es un país de paz. Penosamente privilegiaron temas de interés político partidistas antes que el Ecuador, antes que nuestros hermanos migrantes. En este día, ustedes, señores asambleístas, tienen que tomar una decisión. O estamos del lado de nuestros migrantes, o estamos del lado de este nefasto gobierno que no le ha importado dejar en muy mal nombre, con muy malos precedentes, el nombre del Ecuador en el mundo. Nada más, señor presidente. Gracias. A pesar de que representado de la Constitución de la Dirección de no aprobar el informe del gobernante político, en este artículo, la orden presidente de la Comisión de Violencia de 2 días a la presidenta de la Asamblea Nacional las actas de votación correspondientes y un informe detallado de posición de los asambleístas y miembros de la comisión, aunque sea el que resuelva ya sea el archivo del juicio político. Por lo tanto, apoyando el bloque he presentado la postura. Quisiera decir, señor ciudadano, con la solicitud del juicio político de la Asamblea Nacional y con la Constitución de esta Constitución política de la Asamblea Nacional, de hecho, el Estado ecuatoriano, hemos dicho que está borrando absolutamente una situación que puede recuperar la soberanía del Estado ecuatoriano. Esto lo está llevando ante el Corte Interamericano de Justicia. Está siendo demandado el Estado ecuatoriano. Y por eso hemos dicho que este juicio político no se trata de una ministra, se trata de la soberanía nacional, de la soberanía del Estado ecuatoriano. Y por eso hemos dicho que no puede absolutamente atropellar los derechos del Estado ecuatoriano, sobre todo la soberanía en sí. Se protege el juicio político por venganza o demanda. Eso se ha tratado en el juicio político. No se trata de otra situación. De entender sobre todo el Estado mexicano, un argumento absolutamente que no tiene asidentes políticos. Y por eso hemos dicho que este juicio político tiene estrictamente una venganza, revancha de odio político, y muchos de ellos, la que se titula, la que lleva el nombre, de algunos también, de símbolos del partido político, han defendido la corrupción. El tema del allanamiento de la embajada mexicana, eso es absolutamente evidente que ha sido respaldado por los ecuatorianos. Ha sido constantemente respaldado por los ecuatorianos sobre el tema de quién estaba dentro de la embajada mexicana. Estaba un persona que estaba siendo sentenciado, juzgado por jueces competentes por los delitos de la corrupción. Me refiero al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Entonces, se utiliza evidentemente algunos sectores políticos en que el gobernador, el presidente, la canciller, tiene absolutamente la culpa de haber violado el derecho de la soberanía mexicana. Pero no se tiene en cuenta cuando el Corte Supremo de Justicia ya sentenció en el tiempo oportuno
el señor ex vicepresidente de la República de Venezuela está con delitos, sobre todo de corrupción, que ha perjudicado al Estado ecuatoriano. Quisiera decir sobre algunos aspectos que de hecho es necesario para que el educador conozca precisamente por qué este tema, que es la que estamos resolviendo. Respecto a la conducta, el punto político, el delito sobre todo que fue político, representar los juicios políticos. La compañera conducta correcta no ha podido sustentar acusaciones acerca de la responsabilidad de la ministra en virtud, sobre todo en el artículo 4 del Ley Orgánica del Servicio Exterior, no contempla las funciones de la ministra de Relaciones Exteriores de la Universidad Humana. Por lo tanto, ante este tema de análisis profundo, hemos presentado como presidente en que no es función absolutamente de la ministra de Relaciones Exteriores la función de abonar la embajada mexicana. Y tampoco está fuera de contexto, jamás ha roto la relación diplomática, ni tampoco ha roto la relación comercial. El tema de la relación diplomática está mostrando con reglas. Esperemos que en el país mexicano, el ecuatoriano, podamos seguir como siempre hemos sido los ecuatorianos mexicanos como hermanos, así trabajando el bienestar de los dos países hermanos. En este contexto, la solicitud de la comparecencia, sobre todo, algunos funcionarios diplomáticos que hemos tenido la Comisión de Fiscalización y también los testigos, obviamente también la presentación de todos los comentarios audiovisuales ha sido suficientemente administrado desde esta comisión. Por lo tanto, señor presidente, quiero dejar claro que estos temas no tienen contundencia para llevar al juicio político y por eso hemos presentado la postura. Como quiera, señor presidente, quiero dejar mencionado también que he presentado la moción por escrito, espero que pase la misma, señor secretario, pero quiero dejar mencionado. Menciono el archivo del juicio político presentado en contra de la licenciada María Gabriela Somerfeld, pero en calidad de ministra de Relaciones Exteriores y Internacionales. Esta función es presentado, señor presidente, junto con la resolución para que sea, por favor, remitido y escuchado por el Pleno de la Asamblea Nacional, señor presidente. He dejado mi postura también por escrito, y evidentemente también he presentado por escrito la moción que acabo de presentar ante la Asamblea del Pleno. Muchas gracias, señor presidente. Y 128 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada de archivo por el asambleísta doctor César Humajinga. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Señor presidente, me permite informar que contamos con 76 votos afirmativos, 44 negativos, 0 blancos, 8 abstenciones. Ha sido aprobada la moción de archivo presentada por el asambleísta César Humajinga. Asambleístas registrados, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por el asambleísta César Humajinga Guamán. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Presidente, me permito informar que contamos con 44 votos afirmativos, 78 negativos, 0 blancos, 6 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta César Humajinga.